Gloria al Señor, hoy podemos disfrutar de su presencia, hoy podemos juntarnos, así sea virtualmente, para glorificar a nuestro Dios. Qué bueno que estás conectado allí en casa, conectándote con la palabra de Dios, con este tiempo para adorar a nuestro Rey y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que también hable a nuestro corazón en este tiempo especial, donde nos congregamos para recibir un mensaje de esperanza y de bendición. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y bondadoso. Y te pedimos que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas. Habla a nuestro interior y permite que tu palabra nos dé esperanza, vida y fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero tocar una palabra tremendamente relevante para la vida del ser humano, y precisamente la he titulado mentalidad eterna. Mentalidad eterna. Conocí la historia por allá en el año 1800 de un gran misionero que había viajado a la India por casi 40 años. Este hombre había estado metido en las regiones más lejanas predicando el evangelio y entregó prácticamente más de la mitad de su vida al servicio, a la obra de Dios como misionero allá en esta región. Pero cuando ya estaba muy anciano, viajó su familia y dejaron a uno de sus nietos allá con él un tiempo. Pasados los días, este hombre regresó a Norteamérica porque ya había pasado su tiempo de servicio a Dios. Era un anciano y viajaba con un pequeño nieto. Ellos se montaron en un barco y llegaron después de muchas semanas allá al puerto de Nueva York. Y resulta que en el mismo barco donde este anciano junto con su nieto iba viajando, iba el alcalde de la ciudad de Nueva York. Entonces, cuando ellos llegan al puerto, hay mucha gente. Estaba esperando al alcalde de la ciudad, habían camarógrafos, periodistas, familiares, bueno, mucha gente esperándolo. Y cuando el hombre descendió, el alcalde, entonces la gente aplaudió, le tomó fotos, lo estaban esperando con alegría. Entonces el nieto del misionero, muy preocupado, le dice a su abuelito: abuelito, ¿por qué a este hombre que no es cristiano, que no le sirve al Señor, mira cómo lo reciben? Y tú que has entregado tu vida completa al servicio a Dios por allá en una región lejana, ¿por qué nadie te está esperando? Entonces este anciano, de una manera muy sabia y espiritual, le responde a su nieto y le dice: es que aún yo no he llegado a casa. Hablando este hombre de el lugar donde realmente iba a llegar al final de los tiempos, que es la morada con Dios, hablar de una eternidad y de un cielo preparado para nosotros. Quiero hacer un estudio precisamente de eso en esta oportunidad y en los próximos minutos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, hazlo en este momento, porque quiero leer varios versículos que nos hablan referente a cómo tú y yo adquirir una mentalidad eterna y entender no solamente lo terrenal, sino lo celestial, porque la palabra de Dios es revelada a nuestro interior para que comprendamos misterios, cosas que humanamente no podemos comprender, que la razón no la entiende, pero la fe nos la permite comprender, para que la vivamos y asimismo desarrollemos una mentalidad no tan a corto plazo, creyendo que lo único importante es lo que pasa en esta tierra, el título que obtengo, la casa donde vivo, el carro en el que ando, los logros personales, sino entender de que hay algo más allá del ataúd, más allá de la muerte, y es una eternidad con Dios. 1 Corintios capítulo 15 versículo 3. El apóstol Pablo nos habla de la obra de Cristo, lo que pasó hace 2000 años y lo que ocurrió en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15, verso 3 en adelante. Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, 500 personas, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya han muerto. Verso 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando el apóstol Pablo habla referente a la muerte y resurrección de Cristo, está hablando de la deidad manifestada en Jesús. Es decir, nadie, ningún hombre que había creado una religión había muerto y había resucitado. Podemos ir a la tumba de Buda, podemos ir a la tumba de Confucio, podemos ir a la tumba de Mahoma, y allí van a estar el sepulcro. Pero cuando Cristo muere, no solamente muere como un líder, como un profeta, como un hombre de Dios, sino que al resucitar demostró su deidad, demostró que era Dios. Y es una realidad no solamente en que Cristo manifiesta su deidad, sino que nos manda una señal y nos está diciendo: así como yo resucité de entre los muertos, ustedes, mi pueblo, mis hijos, los que me tienen en el corazón, van a resucitar de entre los muertos. Y esto nos abre la vista, el panorama a una realidad eterna. Primera de Corintios 15, versículo 12. Pablo dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. En ese tiempo de Jesús había una secta llamada los saduceos. Era una secta que se movía en el judaísmo, eran judíos. Ellos eran estudiosos de la palabra, ellos eran conocedores de la ley, eran personas que habían leído acerca de los patriarcas del Antiguo Testamento y se consideraban religiosos de la época. Pero tenían una cualidad que Jesús atacó rotundamente, y es que no creían en la resurrección de los muertos, no creían en que había algo más allá de la muerte. Y entonces Jesucristo les habla a ellos también, a esta gente que no cree. Hoy en día nos encontramos con personas que al igual que ellos no creen. Hay muchas creencias en torno a esto. Unos hablan del purgatorio, que por cierto es una palabra que no la encuentras en la Biblia. Otros hablan de la reencarnación, otra palabra que no encuentras en la Biblia. Otros creen que se entra a un estado de un limbo, donde ni para allá ni para acá. Otros creen que ahí termina todo. Eso dicen muchas personas. Yo voy a vivir la vida como sea, porque sé que al final de los tiempos ahí se termina todo. Pero aquellas personas que leemos la palabra de Dios entendemos que hay algo más allá. Mira lo que dice el versículo 13, Primera de Corintios 15, 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En otras palabras, Pablo está diciendo: si no existe la salvación, entonces vano es lo que creemos, vano es lo que nosotros predicamos. Entonces surge una pregunta allí: ¿existe entonces vida después de la muerte? Primera de Corintios 15, 16 dice la Biblia: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Wow, tremenda palabra. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Recuerda el mensaje de Jesús cuando se presenta ante Lázaro
El hombre está muerto y su mensaje es: yo soy la resurrección y la vida. Es tremendo porque Cristo vino a romper con un esquema natural donde el hombre nace, crece, se multiplica o se reproduce y muere. Pero Cristo viene a añadirle un quinto elemento: muere, pero también se resucita a una vida eterna. Recuerdo hace un tiempo estaba en un almacén y estaban conversando dos vendedoras del almacén. Y una se burlaba porque afuera del almacén había unas personas predicándole a alguien. Tenían la Biblia en la mano, le estaban predicando. Entonces esta vendedora decía: esta gente está loca, desocupados. Vienen a hablar es que de la salvación. Vienen a hablar es que uno se convierta, un poco de estupideces, decía ella. Y eso que cuento. Y yo me ponía a reflexionar porque yo la estaba oyendo. Y me ponía a reflexionar y yo decía: entonces, ¿qué cree esta persona? Quizás mitos, leyendas, conceptos humanos, ateísmo. Pero yo creo que nosotros necesitamos conocer una verdad, la cual creer. Nadie sabe realmente en la ciencia humana, el humanismo, las personas. Ellos no son Dios para opinar ni para decir qué va a pasar después de la muerte. Pero cuando tú y yo vamos a la palabra de Dios, entendemos de que sí hay algo más allá de la muerte. Y esto no es un mensaje que lo veamos tan distante o tan irreal, o que hoy te esté hablando de cosas que no competen a nuestra vida. No, hermano, todos los días muere gente. Todos los días mueren personas. Hoy están velando a alguien en un ataúd. Las funerarias mantienen llenas. Este COVID se está llevando a muchas personas. Hay mucha gente que está falleciendo a causa de otras enfermedades, de accidentes de tráfico, de diferentes situaciones. Y esto tiene que ver directamente con nuestra realidad. Ahora el apóstol Pablo habla rotundamente y dice: no nos conformemos solamente con un título de cristianos, porque hay algo más allá que podemos celebrar, y es la victoria después de la muerte. Primera de Corintios 15:19 dice Pablo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, Pablo está diciendo: si el evangelio solamente consiste en vivir a Cristo aquí en la tierra, de esperar que me bendiga, o que me prospere, o que me sane, o que me restaure, o que ayude a mi familia, o que me provea un empleo, o que me dé lo que yo necesito, o que me solucione mi problema presente, o que me lleve al éxito según los estándares del mundo, dice: somos dignos de conmiseración. Porque lo que podamos recibir aquí en la tierra, lo que Dios nos pueda dar, no es comparado con todo lo que viene para nosotros en la eternidad. No es comparado. Por eso lo que nos debe de volver fieles aquí en la tierra no es lo que podamos recibir de Dios. Porque algunos dicen: es que yo necesito que Dios me prospere, que Dios me dé el empleo, y si no me da eso, entonces yo rechazo a Dios. No, hermano, las cosas no son así. Necesitamos ser fieles a Dios hasta la muerte, porque nuestro premio mayor, escúchame esto, nuestro premio mayor no está aquí en la tierra. Nuestro premio mayor está por una eternidad con nuestro Dios. La muerte bíblicamente será destruida. Primera de Corintios 15:26 dice la palabra: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. En otras palabras, está diciendo: hay un enemigo nuestro que es la muerte. Esa imagen de la muerte como con un hacha en la mano, con una túnica negra, ¿sí la has visto? Es un enemigo del ser humano, la muerte. Pero dice la palabra de Dios
de que ese enemigo va a ser destruido. Así como Cristo venció sobre la muerte, tú y yo también vamos a vencer sobre la muerte. Y la palabra de Dios habla de un Cristo que es victorioso, triunfante, que sometió todas las cosas bajo sus pies. Es un soberano Dios, el Rey de gloria y el Señor de señores. Y habla también Pablo de la transformación que tendremos en la vida eterna. 15:42, Primera de Corintios 15:42, dice la palabra: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. No te preocupes, que esto no es un trabalenguas. Esto es revelación de Dios para nosotros. Lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros, como seres humanos, somos cuerpo, carne, que se va a corromper. Somos vulnerables, frágiles. Mira cuando una persona se está enfermando, lo débil que se pone. Cuando una persona muere, su cuerpo se descompone. Del barro salimos, al barro volveremos. Y esa es la naturaleza nuestra. Eso nos sitúa en una realidad humana donde no somos tan fuertes, donde somos frágiles, donde somos vulnerables, donde estamos propensos a enfermarnos, a un problema, a una dificultad. Somos producto de una naturaleza caída, producto del pecado. Pero allí es cuando Cristo aparece, el alma vivificante. Y entonces, como venimos con una naturaleza adánica, ahora por medio de Adán vino el pecado, pero por medio de Cristo, quien se hizo hombre, viene la justificación. Y ahora nacimos como cuerpo animal, pero seremos llevados a un cuerpo espiritual. Y dice la palabra que cuando tú y yo muramos, entonces vamos a ser transfigurados. Habrá una transformación donde pasaremos de un cuerpo corruptible a uno incorruptible, donde pasaremos de una naturaleza caída a una naturaleza espiritual. Wow, cuando nos encontremos en el cielo, las cosas van a cambiar. Allá no vamos a recordar los males, allá no vamos a tener tristeza, allá no vamos a estar con achaques. Allá no vamos a tener dolor de piernas ni dolor de columna. Allá no vamos a estar desesperados por el hijo que no llega temprano a casa. Allá no vamos a estar preocupados porque no hay dinero para pagar la renta. No, eso todo queda atrás, porque toda esa corrupción quedará allí tirada en la tierra y seremos transformados. ¡Wow! Transformados. Allá existe la perfección. Ahora la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, espiritual, la tendremos y la podremos disfrutar. Y ahora el apóstol Pablo, 1 de Corintios 15, 51 al 52. Mira lo que él dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, cuando él dice no todos dormiremos, es porque habrá una generación que estará viva cuando Cristo venga. Entonces esa generación no va a morir para ir al cielo, sino que sucederá el rapto. Entonces esa generación del final de los tiempos será levantada en poder y gloria. Y entonces aparecerá el Rey de Reyes y el Señor de Señores.
levantará su iglesia. Y allí es donde la palabra de Dios dice que los que han muerto en Cristo resucitarán. Y también los que están en vida en la tierra en Cristo serán levantados. Y entonces dice la palabra, se tocará la trompeta. Y entonces los resucitados serán resucitados incorruptibles, ya no en corrupción, en la naturaleza humana. Y nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado, los que estemos para el rapto, la generación que está en ese momento será transformada. Es decir, que cuando seamos levantados, no vamos a llegar al cielo igualitos, sino que en el proceso de ser levantados habrá una transformación, donde llegaremos al cielo con la naturaleza ya no natural, animal, sino con la naturaleza espiritual, hechos conforme a la imagen de Dios. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque tú y yo debemos caminar en la tierra, con los pies en la tierra, pero con las manos tocando el cielo. Debemos de pisar esta tierra, pero con una mentalidad eterna. La gente vive corriendo de aquí para allá, creyéndose inmortal, creyéndose que nunca va a rendirle cuentas a Dios. La gente peca deliberadamente, se jactan de su ateísmo y se gozan en el secularismo. Pero tú y yo ahora entendemos que hay algo más allá de lo que significa vivir en esta tierra. Por supuesto, mientras estemos aquí en la tierra, tendremos que luchar por alcanzar las promesas de Dios. Estamos llamados a cumplir un propósito aquí en la tierra. Estamos llamados a sacar adelante nuestra familia, nuestra economía, el ministerio, a cuidarnos, a guardarnos. Sí, claro que sí. Pero cuando tenemos una mentalidad eterna, entendemos que lo más importante no es el hoy, sino lo que Dios ha deparado para cada uno de nosotros. Y cuando entendemos eso, en primer lugar, le perdemos el temor a la muerte. Ya no le tenemos temor. ¿Por qué le vamos a tener temor a mi pasaporte a una eternidad con Dios? El apóstol Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Ahora entendamos esto. Tú y yo no nos vamos a morir hasta que Dios tenga el día señalado. Un hombre de Dios, una mujer de Dios son inmortales hasta que Dios cumple su propósito en él. Así es que una persona que está viva puede decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque sabemos que el día determinado de la muerte está en las manos de Dios, pero a partir de la muerte yo pasaré a una eternidad con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En segundo lugar, entendemos que hay esperanza de vida, y eso significa de que hay un mañana mejor, hay un mañana de felicidad, de plenitud, de gozo, porque la vida no es fácil en esta tierra. Tenemos momentos de alegría, también de tristeza, momentos donde nos sentimos fuertes y al otro día nos sentimos débiles. Enfrentamos circunstancias adversas. Estamos en un mundo donde la mayoría de gente que está en las posiciones de gobierno son impíos. Nos movemos en un ambiente hostil. Jesús dijo, son ovejas en medio de lobos. Esa es la realidad contextual en la que tú y yo nos encontramos. Pero en medio de esa realidad, Jesucristo nos dice, hey, pero esto no es todo. Tú no naciste para vivir solo en una tierra caída. Tú fuiste creado por mí y redimido por mí para entrar en una eternidad con Dios. Yo te invito a que tengas una mente eterna, esperanza de vida, un futuro de bendición, un futuro en el que Dios ya ha diseñado algo grande para ti. Jesucristo le dijo a los discípulos, me voy a preparar lugar para vosotros. ¡Wow! Hay alguien en el cielo esperándonos. Hay alguien en el cielo que ya tiene preparado una corona de vida, una esperanza de bendición, una vida en plenitud. Y en tercer lugar,
entendemos que hay una verdad eterna que debemos creer, asimilar y cuidar. Porque Jesucristo dice en la palabra, cuiden la salvación, cuiden la salvación. Yo creo que el primer objetivo nuestro, antes de tener dinero, antes de levantar una familia, antes de cualquier cosa, es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el libro de Juan dice que hay gente que ha rehusado conocer a Jesús. Y esa gente cae en condenación. Porque Jesucristo vino a salvar el mundo. Pero dice la Biblia, aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Aquel que lo recibe en su corazón, que lo recibe como Dios, no es un acto por el cual nosotros pagamos un dinero, no, es gratuito porque es por fe. Pero es cuando el hombre se humilla delante de Dios y le dice, Señor, aquí estoy, te necesito, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. El evangelio va más allá de Dios hoy bendecirte aquí en la tierra. El evangelio tiene un premio mayor y es una eternidad. Eternidad habla de eterno, habla de sin fin, habla para siempre. Es la eternidad con Dios, la cual tenemos que prestarle mucha atención. Tú y yo no sabemos si hoy vamos a morir en la noche o si moriremos en un mes o en 10 años. Pero hay algo cierto que no necesitamos entender sino saber, es que todos morimos. Y hay algo más allá de un féretro, el cual despide mucha gente, o una carroza fúnebre que llevan a un cementerio. Y es que un día tú y yo vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y dice la palabra que aquella persona que ha recibido a Cristo en el corazón entrará a una eternidad con Dios. Pero aquel que lo ha rechazado, dice que Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, a la condenación, al lugar preparado para Satanás y sus demonios, llamado el infierno. Un lugar donde el fuego no cesa, donde estará el crujir de dientes, la desesperación y el tormento, donde los gusanos llenarán los cuerpos y donde habrá desesperación y tortura por una eternidad. Ese es el lugar no creado para el hombre, sino para Satanás y sus demonios. Por eso Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatarnos, Él vino a morir por nosotros para quitar el pecado. Pero asimismo Jesús nos dio un mensaje y nos dice, así como yo resucité, ustedes van a resucitar. Crean en mí, perseveren hasta el fin, fieles hasta la muerte. Y allí es donde Dios quiere levantar una generación de hombres, de mujeres llenos del Espíritu Santo que le crean a Él y que podamos caminar en esta tierra con propósito, pero con una mente eterna, sabiendo de que hay algo más allá de la muerte y es una eternidad con Dios. Y si Dios va a permitir de que en esta generación suceda el rapto, pues que se venga el rapto. Yo me iré con Dios, yo quiero irme con Dios y quiero que tú también te vayas con Dios. Padre Celestial, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque esta palabra no es para todo el mundo, es para nosotros, tu pueblo, tus hijos, los que confiamos en ti. Y queremos que esta palabra se impregne en nuestro interior, se siembre en nuestra mente, cambie nuestra manera de pensar, que tengamos una mentalidad eterna, donde sepamos que lo único valioso, importante, no es lo que pase aquí o deje de pasar, sino que tengamos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Y yo te invito que allí con tus ojos cerrados le ores al Señor y le digas, Señor Jesús, te necesito. Ven a mi corazón. Dame hoy el regalo de la salvación y la vida eterna. Confieso que Jesucristo es el Señor y que tú estás conmigo por fe. Te recibo en mi vida. Gracias por el precio que pagaste por mí en la cruz del Calvario.
Gracias por tu perdón y por tu misericordia. Dame hoy el regalo de la vida eterna y la seguridad de la salvación. Que yo tenga mi nombre inscrito en el libro de la vida y que pueda tener esa mente eterna que tú quieres que yo tenga. Y mientras esté aquí en la tierra, ayúdame a vivir una vida con propósito, a servirte, a ser un instrumento que tú uses, a sacar todo lo que tú me has dado como promesas y luchar por eso, pero saber de que en cualquier momento que tú decidas llevarme, yo estoy seguro que me iré contigo por una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios nos enseña a cuidar esta salvación tan grande. La salvación se cuida cuando nosotros cuidamos nuestra relación con Dios. Así es que no cambies esa herencia por un plato de lentejas, por un pecado temporal, por una tentación pasajera. Gózate en el Señor, soporta los días difíciles, sigue adelante, no tires la toalla, sé fiel al Señor. Y si has escuchado este mensaje, si te has reconciliado con Dios en esta oportunidad, si hiciste esta oración de fe y recibiste en tu corazón a Jesús, ahora sigue tu vida cristiana. Lee la Biblia, ora en casa, conságrate al Señor. Pronto nos podremos reunir en nuestra iglesia para gozarnos en la presencia de Dios y serás más que bienvenido a nuestra iglesia. Pero mientras tanto, conéctate a nuestras transmisiones, conéctate con la Biblia, conéctate en oración con Dios y que tú puedas crecer espiritualmente y que entiendas que el regalo más precioso ya lo tienes, es el regalo de la salvación y la vida eterna. Iglesia, Dios les bendiga.